Dios les bendiga y bienvenidos a esta su reunión semanal, ¿no es cierto? Que no deja de ser una reunión, porque al final de cuentas nosotros esperamos en la gracia de Dios y en la bendición de Dios que usted está separando este tiempo, Esperamos, y es nuestra oración permanente, que no haya perdido usted el vigor en cuanto a entregar este día domingo a nuestro Señor. En la práctica de los salvacionistas, normalmente nosotros allá en el Ecuador no teníamos ese privilegio. Por ejemplo, teníamos una media jornada que comenzaba a las 9 de la mañana y terminaba tipo 1:30, 2 de la tarde. Pero acá yo pude ver iglesias que comenzaban con su reunión de santidad en la mañana, igual que la nuestra, su escuela dominical, alguna actividad entre el día, ¿no es cierto? Y en la tarde se cerraba con la reunión de salvación. Y sabe que era un día glorioso, un día dedicado al Señor. Es que tengo tantas cosas que hacer, ¿cómo vamos a tener algo más que hacer? Dice la palabra de Dios que la ley descansa, ¿no es cierto? Descansa la ley, los profetas descansan en 2 mandamientos. El primero y el más importante: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Como yo estaba pensando en algún momento, es decir, jamás tenemos un tiempo para nosotros. En la escala de importancia, usted y yo estamos al final. Y a pesar de estar al final en la escala de la importancia universal, Dios se hizo hombre por cada uno de nosotros. Eso demuestra su amor y su gracia tan grande. Nosotros somos valiosos porque Él nos da ese valor, no porque nosotros tengamos un valor intrínseco que debamos defender. Primero Dios, después los demás, al mismo tiempo que nos amamos a nosotros mismos. Interesante, muy interesante la palabra de Dios y lo que nos pide cada día. Bienvenidos, hermana Elizabeth, bienvenida, gracias por sus saludos. Esperamos que los demás también vayan poniendo sus saluditos, sus motivos de oración, y vamos a empezar orando y entregando este tiempo maravilloso en la presencia de Dios. Padre bendito, Padre amado, te agradecemos, Señor, porque tú nos has convocado, Señor, y nos has permitido que por estos medios podamos estar conectados. Ciertamente que no podemos vernos, pero hoy has hecho cosas grandísimas en tu iglesia y nosotros queremos agradecerte. Muestra de que tu fidelidad sigue ahí estando con tu pueblo, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú el que estés en este momento, en este tiempo, que tú consagres, Señor, la señal del internet, que protejas la señal del internet de los hermanos de aquí de la iglesia, Señor, para que podamos hacer una transmisión bonita, Señor. Te pedimos, Señor, también que las cosas que has puesto en nuestros corazones para ser expresadas y las intenciones que tenemos, Señor, para tu iglesia, las actividades de este mayo, Señor, sea en tus manos, Padre Todopoderoso. Te alabamos, te glorificamos. Nosotros nos honramos, Señor, al recibir tu palabra, al recibir tus bendiciones y al saber que tú nos has regresado a ver, Señor, y que nos has tomado en cuenta, Padre Todopoderoso. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros en esta semana y este tiempo en el que estamos conectados. También es para decirte gracias, no solo para pedirte, sino para glorificarte y reconocer que eres todo. Nosotros te alabamos, te bendecimos y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y en sus méritos. Amén. Maravilloso. ¿Qué les parece si comenzamos con música salvacionista, con ritmo salvacionista? Una canción que a mí me encanta. Disculpas que desvío la mirada, es que acá está el control. Y dice: hay poder. Sí hay poder. Eso es lo que nosotros cantamos y convencemos, un poder que derriba el pecado, que derriba la enfermedad y que nos sana.
Maravillosa esta alabanza de nuestro ejército de salvación precioso. Yo recuerdo mis primeros días, no es hace muchos años, ¿no? En realidad, en el ejército de salvación, y realmente una de las canciones que cautivó mi mente es esta: hay poder, sin igual poder en la sangre en Jesús. ¿Quién murió? ¿De qué nos libra? Mira, del orgullo y de la pasión, del orgullo y de la pasión. Un versículo que estábamos revisando con los niños dice: hermanos, ustedes han sido llamados a ser libres. No tomen esta libertad como pretexto, mis estimados hermanos y hermanas, para satisfacer sus deseos perversos. Y los deseos perversos están aquí en esta canción que dice: ¿quieres el poder para vencer el orgullo y pasión? Jesús te dará. ¿Quieres el poder para la tentación, para vivir, para ser salvo? Jesús te dará ese poder. Para dar la gloria a Dios, Jesús nos da el poder. Y hablando del poder es hablar de la capacidad. Usted y yo tenemos la capacidad gracias no a nuestras fuerzas, porque somos incapaces de nada, sino gracias al amor y la misericordia del Señor. Yo le insto a seguir escribiendo en el grupo, ¿no es cierto? Aquí en el WhatsApp en vivo. Ponga en su chat en vivo, ponga sus peticiones, sus glorias, ¿no es cierto? También sus testimonios. En esa manera seguimos conectados. Sabemos que usted está apoyando al servicio del Señor, de sus siervos, ¿no es cierto? De sus oficiales. Y también consideramos así la presencia de nuestros hermanos que están al otro lado de la pantalla y que quieren sentirse juntos, acompañados. Quiero darles una gran noticia. Hoy en la tarde, hace pocas horas, hicimos nuestro primer encuentro de la escuela dominical, y esto se va a dar todos los domingos a las 4 de la tarde. Nuestros videos van a seguir subiendo. Va a seguir subiendo la escuela dominical porque ha tenido seguidores, tanto en el Facebook como en el YouTube. Y vamos a hacer un pequeño encuentro de unos 45-50 minutos por Zoom con algunos niños. Hoy Dios nos ha bendecido grandemente con la presencia de personas muy queridas y también de niños muy especiales, y sabemos que todo está dentro del plan del Señor. Nosotros agradecemos al Señor y damos su gloria, damos la gloria, porque nosotros no podríamos hacerlo sin que Él haya puesto esta inquietud en aquellos niños. Gracias, Señor, gracias, Padre bendito, porque tú eres grande. ¿Qué les parece si seguimos alabando y estamos en este tema maravilloso, mostrando su reino? Pensemos en eso, en cómo llegaría ese día en que nosotros podemos ver la gloria del Señor, podemos ver la gloria mientras vemos cómo su mano de restauración va restaurando nuestras vidas y la de los que nos rodean. Y si no es así, hay que orar, hay que seguir orando por esas personas. Pero qué emocionante sería poder ver a aquel Jesucristo que así se fue, así mismo iba a regresar, ¿no es cierto?, a instaurar su reino. Días de Elías, otra tonada que nos encanta a los salvacionistas. Dios les bendiga. Aunque libremos batalla.
¿Se imagina usted a Jesucristo predicando el reino de Dios se ha acercado? Maravilloso, maravilloso. Y nosotros estamos llamados a predicar las verdades del reino. A predicar las verdades del reino. Como dice esta canción, anunciar el año del Señor, el año bueno, el siglo bueno. Ya está a la vuelta, está aquí. Muchas veces hemos oído esa predicación. Pero ¿saben qué? Nosotros no debemos quedarnos en palabras, debemos vivir la esperanza que nos da Cristo Jesús a cada uno de nosotros mediante su palabra. Mire lo que nos decía la canción: Elías, Moisés, Ezequiel y David. Hombres que vieron el poder de Dios en diferentes circunstancias, en diferentes momentos, en diferente tamaño, envergadura, como se podría decir. Imagínense en Elías. Comencemos por Moisés. Moisés viendo partir el mar rojo, las plagas sobre Egipto, ¿no es cierto? La nube, el fuego, el maná, las codornices, el agua, cuántas cosas. Que la ropa, el calzado no se desgastaba. Dios, tremendo poder. Después vemos a un Elías que confía en Dios, pero no tanto, ¿no es cierto? Un poco más como nosotros, pero sin embargo sigue viendo el poder de Dios derramado en milagros poderosos, ¿no es cierto? Elías, tremendo profeta de nuestro Señor. Después vemos a David, un rey elegido por Dios, que quizás se vio un poco más la mano de Dios, no tanto en milagros tremendos, pero sí en su mano de fidelidad, de compañía, de constancia sobre la vida de aquel hombre, a pesar de sus errores. Podemos nosotros un poco más asemejarnos la historia de David a lo que vivimos, y Ezequiel teniendo las visiones, tremendos prodigios de nuestro Señor, tremendas profecías. Y nosotros, ¿usted qué puede decir que ha visto de Dios? ¿Qué puede decir? Yo he visto en la palabra de Dios cosas grandísimas que realmente vibran en mi espíritu y que poco a poco me dan ánimo para salir adelante. Cada uno tiene sus temitas, pero nosotros debemos confiar en el Señor. Y qué mejor que decirle el que se abriga, ¿no es cierto?, a la sombra del Altísimo. Recordemos esta adoración y regresamos para orar por la palabra y vamos a tener otra adoración más.
Preciosa, preciosa adoración. Y es lo que nos pide el Señor. El Deuteronomio nos repite muchas veces: confía, 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 guarda, respeta, sigue, pon en práctica las leyes. ¿Sabe por qué? Porque dejar nuestro poder de autodecisión de cada uno de nosotros es difícil, es complicado, y debemos confiar en el Señor. Es lo que nos pide. Realmente, si usted confía en el Señor, si deja sus cargas a Jesucristo, usted va a tener una vida plena, porque va a saber seguro que el Señor cumple, primero, sus promesas; segundo, que nos tiene un lugar maravilloso; y tercero, que todo lo que está pasando en nuestras vidas desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón solo tienen el propósito de ayudarnos a crecer en santidad. Maravilloso. Solamente Dios puede hacer eso. Solo Dios, no nuestro Dios. Dios, el único Dios del universo, es el único que puede hacer esto. Nada más, ni filosofías, ni pensamientos, ni prácticas, ni nada puede ayudarnos a tener una evolución, un desarrollo tan precioso como el que tiene reservado para cada uno de sus hijos. En ese sentido, les pido que oremos para prepararnos para la palabra, y seguidamente vamos a tener otra alabanza. A ver. Padre bendito, Padre amado, te agradecemos, Señor, por las personas que están aquí, Señor, por las personas que nos están acompañando, que están conectadas desde sus casas. Te pedimos, Señor, que bendigas, que llenes esa atmósfera de su habitación, de su escritorio, de su mesa del comedor, de su living, Señor, con tu presencia, que la llenes cada espacio, Señor, que sientan su abrigo, que sientan tu poder, que sientan tu abrazo, Señor, que sientan tus alas, Señor. Nosotros queremos morar en aquel lugar en donde tú nos hayas preparado, Señor, para que podamos morar. Tu palabra dice así, Señor: el que mora, y nosotros queremos estar ahí, hacer nuestro hogar, Señor, en el lugar que nos has preparado, Señor, junto a ti. Alguno dice: quisiera hacer un lugar, Señor, quisiera hacer mi habitación cerca de donde estás, Padre bendito. Y nosotros no podemos, pero tú, mediante tu Hijo Jesucristo, nos ayudas a hacerlo, Señor. Tu Hijo Jesucristo es el que nos ha preparado morada, y en esa fe nosotros confiamos. Y ahora, disfrutar, Señor, del Espíritu Santo en nuestros corazones en estos momentos y en estos tiempos. También que están un poco de dificultad, pero que muestras también tu presencia y tu fidelidad, Señor. En toda reverencia te pedimos, Señor, que bendigas a tu hija que nos trae la palabra de Dios, que bendigas las cosas que has puesto en su corazón, Señor, y las que vas a poner en los nuestros, Señor, mediante su palabra. Te pedimos, Señor, y te agradecemos una vez más por esta oportunidad, y ponemos en tus manos la vida de cada una de las personas que nos están acompañando y de sus familias. Nosotros te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Maravilloso, con confianza, acercarse a hablar con un Padre todopoderoso, con un Rey tan grande como es Él. ¿Y qué les parece si le decimos a quién iré? Y así confirmamos nuestra dependencia en nuestro Señor. Dios les bendiga a todos, y preparen sus corazones para la palabra de Dios. No hay nadie ni nada que pueda satisfacer nuestro corazón, sino tu presencia. Te adoro, Jesús. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús?
Espíritu de Jesús está aquí en esta noche. Levanta tus brazos ante su presencia, rindiéndote a Él, adorándole a Él. Oh Cristo, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, solo tú tienes palabras de amor. Camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Solo tus palabras son vida y son verdad. Tus palabras son eternas. Y te adoramos, Señor. Levanta tus brazos, abre tu corazón. Él habla a tu vida ahora. Saludos de gracia y amor en este día que nos regala el Señor para compartir su palabra, para que sea Él llenando de vida nueva conforme a las obras que solo en Él podemos llevar a cabo en nuestra vida. La palabra del día de hoy, queridos hermanos, se encuentra en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 31. Parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Bendecimos la palabra del Señor en el tiempo que nos brinda para poder obrar y recordar de que al anunciar el reino de Dios, que fue ya algo que estuvo en los labios de nuestro Señor Jesucristo en este mundo, en esta tierra, podemos pensar hasta aquí todo lo que se ha venido desarrollando en cuanto a estos temas, que más que algo que pueda generar en nosotros una estructura en la mente para poder seguir creciendo en lo que es la palabra, en recordar, memorizar algunos versículos, esto viene a ser a la verdad vida verdadera para nuestro espíritu. Y en esta temática, desde un inicio, habíamos encontrado a través de esta hermosa enseñanza, en primera fase, cuando salió el sembrador, cuando fue lanzando esa semilla. Luego también se pudo denotar en otra de las parábolas, cuando fue creciendo la semilla, en este caso la semilla del trigo, que creció junto a la cizaña. Y en este tiempo del Señor, vemos como algo pequeño es tan fuerte y que trae tanta bendición hasta nuestros días. Pero ¿cuál es esta situación a la que nos invita nuestro Señor para poder mirar el reino de los cielos, el reino de Dios? Y lo que dicen los pasajes en cuanto al reino de Dios es semejante al sembrador que salió a sembrar, que es semejante a la semilla de mostaza, en fin. Y se usan estas parábolas para que en este caso el Señor Jesucristo sea aquel que introduce en nosotros esa buena semilla que tiene que ir creciendo. En las prédicas anteriores bien pudimos ver cuál era el contexto de esta exposición en cuanto a las parábolas.
Como primera cosa, el reino de Dios es anunciado, debemos tomar en cuenta. Como segundo punto, el reino de Dios es puesto en duda por las autoridades religiosas de la época. Y tercero, la soberanía y la autoridad de Dios es puesto en este momento ante Jesús. Esa soberanía y autoridad de Jesús que tiene sobre la ley, sobre las enfermedades, sobre los demonios y sobre todo sobre el pecado, más que todo sobre el pecado que ya fue manifestado, que ha sido manifestado. Pero en este contexto el Señor Jesús entrega esta parábola de la semilla de mostaza y que presenta el desarrollo del reino de Dios en el mundo. El concepto del reino de Dios, este concepto de parábola dentro de ese toque de misterio, un misticismo que generó en esta época, ¿cómo se podría dilucidar el reino de Dios? ¿No sería ya este misterio revelado solamente a través de anuncios y señales? Se hará por medio de estas parábolas que vienen a ser las enseñanzas prácticas que disciernen grandes verdades espirituales. En Mateo capítulo 13, Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Un misterio que no a todos fue revelado. Este misterio que no fue revelado a todos, lo tenemos en la Biblia, ya casi va por 2000 años. Y usted sabe que hay misterios en este caso, que hablan sobre la acción y el carácter del reino de Dios, que de continuo se muestra para conocerle y también para entenderle más. Este carácter de nuestro Señor que tiene que asemejarse, en este caso, tanto al nuestro. Nosotros más bien tenemos que ser partícipes de esa identidad tan pura, tan verdadera, que genera en nosotros la palabra pura, esa sola palabra. Y en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros mismos, nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Vuelvo a repetir, porque esto es esencial para nuestra vida. Miren que tanto se habla sobre estas revelaciones, pero el Señor nos mueve a que pongamos límite de caer en prácticas espiritistas, legalistas, heréticas, para dar a conocer las cosas que no conocemos. Como cristianos deberíamos confiar en Dios. Necesitamos interpretar o conocer los misterios, que la mayoría no lo conocen. Es por esto que Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, tal como dice la palabra, se hace mención. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Y si confía en Dios, recibirá lo que Él ha revelado por medio de Jesucristo y por medio de su palabra. Primera de Corintios 13, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, ahora. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Son palabras de Pablo que reflejan su confianza en Dios y también en su palabra. ¿Qué necesidad tenemos de tener todo lo que es revelado? ¿Qué necesidad hay? A la verdad, la verdadera necesidad que debemos tener es la de confiar plenamente en Dios, de tener fe en Él. No se practica la fe solo con las cosas o los asuntos de este mundo, sino también de los asuntos eternos, de lo venidero. Es decir, que
Tenemos que trazar ese paralelismo entre el mundo material que conocemos y el mundo espiritual que conocemos menos, con el fin de que podamos comprender esto último y confiar en esa vida eterna. Entonces, saber que hay algo misterioso no debe generar desconcierto. Al contrario, confiar en lo que hace Dios, eso sí es mejor. Soberanía, gracia, amor. Por esto Jesucristo utiliza la fórmula de lo que se siembra. Y si lo piensa bien, lo que se siembra está allí, pero en un estado previo a lo existente, previo a la existencia. Está allí esa semilla de tomate, está todavía por crecer esa semilla de mostaza tan pequeña. Si usted siembra rosas, obtendrá un rosal con rosas, o si usted siembra una manzana, obtendrá un manzano. Y en este caso, de esta pequeña semilla, aunque fuera tan pequeña, asegura el resultado de un arbusto de mostaza. Jesús mantiene este concepto de lo que es, pero aún no es. Es decir, que llegó, pero aún no está en plenitud. Y aún así, usted sabe que ha llegado. Sabe que ha llegado. Esa es nuestra fe. La fe por la que perseveramos los cristianos. Mateo 13, otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esta pequeña parábola, porque también es pequeña la parábola para variar, pero a la verdad encierra grandes verdades. El grano de mostaza es taxonómicamente la más pequeña de las plantas cultivadas en ese momento. Esto en relación a la planta que da como resultado. Primero el grano de mostaza y luego este inmenso arbusto. Es un grano de un gran sabor, fuerte y que cambia de acuerdo a lo que comemos. Lo pequeño significa insignificante al mundo, frente al mundo. Algo sin valor, de escaso valor en tamaño, en influencia. Y si vamos al ministerio de Jesucristo, no solo que fue corto, sino que no tenía ninguna influencia mayor. La mayoría de los profetas tenían audiencia con el rey o las autoridades locales del reino. Hasta Juan el Bautista molestó más al rey que Jesús. Imagínense, a pesar de que las señales que eran tan observables, la gente que le seguía, sus discípulos de confianza, que resultaron ser 12, y en el mejor momento 120 que esperaron al Espíritu Santo. Pequeños en número, pequeños en influencia política, religiosa, militar, en un reino anunciado sin fortalezas. Pero la semilla de mostaza nos invita a creer en la fuerza de lo pequeño. Amén. Jesucristo, un rabí desconocido en un rincón de Palestina, rodeado de un puñado de discípulos sin demasiada cualificación, finalmente fue abandonado hasta por las multitudes que le seguían. Sin reconocimiento de líderes religiosos, sin ninguna clase de influencia política. Entre todo esto, ¿qué podía surgir? ¿Qué es lo que podía surgir? Ante el mundo nada, pero de allí surgió la salvación, la vida eterna. Nuestra iglesia, aquella que tiene que perseverar. Es la relación que hace Jesús. Esto es pequeño en tiempo, en tamaño, pero no siempre lo será. El crecimiento de la semilla será exponencial en relación a su semilla lo suficientemente grande. Será tan grande que con el tiempo albergará vida y generará seguridad. Pero no es la primera vez
que se describe la influencia, la fuerza, la protección de un reino que en esta ocasión es comparado con un árbol, entendiendo que los árboles, queridos y estimados hermanos, generan y simbolizan vida. El crecimiento está en la mano de Dios y Pablo expresa la seguridad de los cristianos en su misión, en su predicación, quizá en un viaje cuando comenzaba por 1 o 2 personas, pero sabía que el crecimiento no dependía de su comienzo, porque el impacto tiene que ser siempre respaldado por Dios. Primera de Corintios 3:7, así que ni el que siembra algo, ni el que riega, sino Dios es el que da el crecimiento. A veces tomamos estas palabras como para alejarnos de la responsabilidad, pero estamos llamados a mantener el evangelio en las calles, en las iglesias, hacia las personas, porque por cualquier lado que se vea, seguimos siendo algo pequeño aún. Millones de cristianos, pero la influencia, a la verdad la influencia no se compara con ideologías y posturas políticas que a la final crecen muchísimo más rápido. Aún así, en esta relación frente al crecimiento final y el propósito de este arbusto que es generado por la semilla de mostaza, viene a ser lo que el Señor compara a ese reino extenso, el reino de Dios, el reino de los cielos. Y en este punto estamos y nos ponemos tal vez a pensar en cómo se encuentra ese estado de acuerdo a nuestro crecimiento. Pero esto no es comparable de una forma práctica. Estos asuntos espirituales no se disciernen de esa manera. ¿En qué punto estamos? No importa, pero sabemos que está creciendo esa semilla. Y esto es porque Dios está dándolo. Dios la dio. Dios la sembró. No es necesario tampoco diseccionar ni analizar cómo es el caso de esta semilla para que crezca. De manera natural tampoco nos ponemos a pensar en esa situación. Del mismo modo, no es necesario que hagamos un examen concienzudo de nosotros mismos para crecer espiritualmente. Lo que importa es que pongamos en práctica nuestra fe en el vivir cotidiano. Así es como crece la semilla que tenemos en nuestro interior. Esa semilla que tenemos en nuestro interior. Pero con esto no quiero decir que no debamos conocernos a nosotros mismos. Claro que por supuesto esto es fundamental, pues de ese modo sabemos cuáles son nuestros puntos fuertes, aquellos que son útiles para crecer espiritualmente y también para servir a los demás. En Ezequiel 31, cedro hermoso y grande figura de árbol en el Antiguo Testamento. Versículo 2, hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo, ¿a quién te comparaste en tu grandeza? He aquí, era el asirio, cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre las densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo enrumbó el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaban sus corrientes. Por tanto se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Y también tenemos la confirmación de esto que cada día da ese crecimiento como este árbol en Daniel 4, capítulo 4, versículo 10. Y esta es la tremenda visión que tuve mientras reposaba en mi lecho. Veía ante mí un árbol de altura impresionante plantado en medio de la tierra. El árbol creció y se hizo fuerte, y su copa tocaba el cielo. Hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Tenía un hermoso follaje y abundantes frutos. Todo el mundo hallaba en él alimento, hasta sus bestias salvajes.
Venían a refugiarse bajo su sombra y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol alimentaba a todos los animales. La diminuta semilla crecerá, hermanos, hasta convertirse en un árbol mucho más grande y majestuoso que el de Nabucodonosor, ser parte de un imperio. Si es que hablamos dentro del contexto del libro de Daniel, tenía sus ventajas como vivir seguros, usted dirá quizás, pero al servicio de alguien se puede tener ciertas ventajas, ciertas desventajas. Pero estaba esa seguridad de un terreno, de la compañía, la cobertura. Por lo menos esto se daba en los grandes imperios del mundo. Y después de ver estos versículos, vemos el propósito del reino de Dios en Mateo 13, el cual a la verdad es el más pequeño de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y si en alguna medida los reinos, los imperios, las potencias del mundo cumplen este propósito muchísimo más en el reino de Dios, quizá podríamos encontrar algunos de los propósitos del reino de Dios en las bienaventuranzas. Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de Dios. Dar seguridad a los pobres, a las humildes, satisfacer las necesidades, entregar justicia, garantizar la paz. Y Jesús nos sigue diciendo en el libro de Mateo, pero cuando ha crecido, regresando a lo que es esta parábola, cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Comparable a esto, en Marcos, versículo 32, nos dice, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. En Lucas, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Estas tres porciones bíblicas unen todo lo que habla acerca de esa protección de esas ramas que presta ese nido, ese hogar para aquellas aves. Hacen nidos, moran bajo su sombra y allí están, ahí anidaron. Un reino se podrá construir donde podremos vivir, donde tenemos que vivir. Podremos hacer allí nuestro hogar y sin lugar a duda, no existe un lugar más seguro que nuestro hogar. Un reino que es pequeño en su inicio, donde aquí, en un mundo caído, está allí ese lugar, ese inicio. Ese reino tan pequeño ante nuestros ojos, ante los ojos del mundo. No se habla del reino universal, pero el crecimiento de este reino nunca es espectacular ni repentino. Esto quiere decir que siempre se produce de una manera lenta pero segura. Del mismo modo que la semilla que germina para dar lugar primero a ese pequeño brote, luego pasa a ser una planta y después un árbol, como en el caso de la semilla de mostaza. Un reino que crece bajo ese misterio, pero su crecimiento, ese crecimiento es dado por el poder de Dios, el cumplimiento seguro, esa es la seguridad. Por supuesto que nuestra fe debe ser cierta y viva. El intelecto, las emociones, la cabeza, el corazón deben ir de la mano en el crecimiento espiritual, jamás deberían estar disociados. Van creciendo
en esa fe viva, activa, no en una fe que es ciega. Un reino donde podemos habitar. Ese es el reino de Dios. ¿Y hoy qué nos pide? Nos pide mantener la esperanza, mantener la fe sin importar los cambios. Vemos hacia atrás, vemos el crecimiento de una iglesia y en unas décadas ellos verán el crecimiento y un día no muy lejano esperamos ver el reino consumado donde las naciones, donde las personas serán beneficiadas por él, donde habrá paz, equidad, provisión, seguridad y sobre todo vida. Así que en el momento actual, mis queridos hermanos, Dios no reina manifestando todo su poder, sino que por el contrario, su presencia en este mundo, aunque real y viva, es humilde y muchas veces oculta. Es un proceso en el que tenemos que estar acompañados, tenemos que estar unidos unos a otros. Es un proceso que debe transmitirse de generación en generación como algo vivo y transformador, algo que propaga vida, algo que nos habla de un crecimiento en la obra de Dios, en esa obra que empezó en cada uno de nosotros. En nuestro tiempo actual, vivamos ese crecimiento verdadero, como esta semilla que es tan pequeña pero fuerte. Creemos en esa fuerza, creemos en nuestro Señor Jesucristo. Oremos a nuestro Padre. Amado Señor y Padre Celestial, en esta hora presentamos tu palabra, cada una de las almas de aquellos que se han reunido tras estas pantallas y estos medios que tú sigues bendiciendo como ese canal de evangelio, canal de bendición y de la palabra que solo tú puedes impartir a cada una de las almas, mi Señor, porque sabemos que en ti podemos estar confiados y seguros. Eres ese árbol mayor en el que tenemos, Señor, puesta nuestra esperanza, en el que sabemos que tenemos que ir creciendo y que tenemos que a la vez seguir resguardando, amparando, para que este mundo siga siendo ese lugar en el que podamos ir junto de tu mano para ir construyendo esa vida abundante, esa vida que cada día genera en nosotros el querer y el hacer tu voluntad. Bendícenos en este tiempo, Señor, en cuanto a lo que hemos recibido, a lo que hemos conocido cada día de ti, lo que es esa revelación quede permanente en cada una de nuestras vidas, que solamente pueden superarse conforme a ese anhelo, Padre, que tú pones de obediencia, de amor, de santidad, de perseverar en este camino con tu ayuda y con la palabra que ya ha sido sembrada. Pero aquellos que aún no conocen esta buena nueva o que no doblegan sus corazones, sean en esa gran invitación doblegados ante ti, Señor, para que puedan conocerte, entender tus caminos, tus propósitos sobre su vida, sabiendo de que tú eres el que hace esa buena obra, el que llama a la verdad y a la salvación. Amén. Te adoramos en este tiempo, te glorificamos, presentamos una vez más nuestras vidas, oh Señor, exaltándote y reconociéndote como nuestro Señor, nuestro Hacedor y Creador. En el nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo, que vive y que reina por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos en esta gran bendición que Dios nos permite dentro de esta semana para vivir y recorrer de acuerdo a lo que Él dispone para nuestras actividades, el trabajo, que yo sé que es ese sustento que también viene de la provisión de nuestro Padre. Bendiciendo lo que será esta semana, sean también invitados a las reuniones que se están concertando. La Liga del Hogar, nuestros ministerios femeninos
tienen parte los días martes a las 5 de la tarde. Estaremos contando con cada uno de ustedes, queridas hermanas. Sigamos avanzando en este servicio, un servicio que reúne la revista El Trébol para que cada una pueda ser parte de esa bendición y de aquello a lo que estamos cada una llamadas a poder impartir esa vida, esa buena semilla que tiene que seguir creciendo, abundando en nuestros hogares. A la vez también los varones se reúnen este día sábado a las 6 de la tarde. Pues tienen que estar pendientes, el teniente les irá compartiendo el link. Están llamados para que también puedan servir y compartir la palabra de Dios, vivir momentos gozosos, de confianza, en fin, bueno, solo ustedes saben lo que pueden vivir en ese momento tan especial que les reúne para que puedan ser parte de esa obra maravillosa que ustedes también están levantando en la vida, en la familia. Gracias a cada uno de ustedes, amados hermanos, que este tiempo sigue su marcha. Es el tiempo del Señor, el tiempo en el que podemos estar en esa verdad, en esa comunión, no por nuestra propia sensibilidad, sino por lo que Dios pone en su gracia para ser llamados a ser hacedores de la verdad y de su palabra. Bendiciones abundantes del Padre en este tiempo, en cada una de sus vidas, de sus corazones, frente a lo que es Dios en benignidad, en amor, en inmenso afecto fraternal y en todo ese glorioso don que viene de Él. Hasta la próxima semana y un abrazo a cada uno.